Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a explorar una de las historias más oscuras y despiadadas del Imperio Romano, la del emperador Caracalla. Un hombre cruel, ambicioso y megalómano que no dudó en asesinar a su propio hermano para consolidar su poder. Además, hablaremos de cómo este personaje histórico tiene una curiosa conexión con la reciente película Gladiator 2. Prepárate, porque lo que viene es una historia digna de una tragedia griega. Comencemos. Caracalla, cuyo nombre real era Marco Aurelio Severo Antonino, fue un emperador romano que gobernó entre los años 211 y 217 después de Cristo. Pero, curiosamente, su famoso apodo no tiene nada que ver con sus logros, sino con una simple capa germana que él puso de moda y que el pueblo romano usó para burlarse de él. También se le conocía como Octarautas, en referencia a un gladiador feo, sanguinario y brutal, un apodo que, por cierto, le venía como anillo al dedo. Caracalla nació en el año 188 en Lyon. Era hijo del emperador Septimio Severo, un africano que logró consolidar su poder en Roma, y de Julia Domna, una siria de origen noble. Desde pequeño, Caracalla fue criado para heredar el trono, pero siempre mostró un carácter rebelde y ambicioso. El gran drama de su vida comenzó con su relación con su hermano menor, Geta. Aunque ambos fueron designados como herederos al trono, su rivalidad era evidente desde la infancia. La tensión explotó tras la muerte de su padre, Septimio Severo, en el año 211. A partir de entonces, ambos hermanos compartieron el poder, al menos oficialmente. Pero esa tregua duró poco. Según los relatos históricos, Caracalla invitó a su madre y a su hermano a una reunión supuestamente para discutir la división del imperio. Fue ahí donde dio la orden a sus soldados de asesinar a Geta, quien murió en los brazos de su madre, implorando su ayuda. Caracalla no solo eliminó a su hermano, sino que emprendió una brutal purga contra todos sus partidarios. Se dice que miles de personas, incluidas mujeres y niños, fueron ejecutadas bajo su mando. Consolidado en el poder tras esta matanza, Caracalla gobernó con un estilo que mezclaba populismo, megalomanía y una brutalidad sin límites. Entre sus medidas más conocidas está la Constitución Antonina del año 212, con la que otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Aunque esto suena progresista, la realidad es que tenía fines fiscales, necesitaba más contribuyentes para sostener los crecientes gastos del Estado y del ejército. Durante su reinado, Caracalla ordenó la construcción de las imponentes termas de Caracalla, que aún hoy se consideran una de las maravillas arquitectónicas de Roma. Pero estas obras no podían ocultar su lado más oscuro. Cuando escuchó rumores de que los ciudadanos de Alejandría se burlaban de él por haber asesinado a su hermano, respondió con una masacre. Miles de personas, incluidas familias enteras, fueron asesinadas en un acto de represalia sin precedentes. Caracalla no solo era despiadado, sino que estaba obsesionado con figuras históricas como Alejandro Magno y Aquiles. Llegó al punto de vestirse como un rey macedonio y de crear una división militar llamada Falange Macedónica. Incluso visitó la tumba de Alejandro y lo honró vistiéndolo con sus propios ropajes. Este nivel de obsesión por emular a estos héroes antiguos reflejaba una megalomanía extrema. Su vida estuvo plagada de extravagancias y actos arbitrarios, pero también de un interés por la música, la filosofía e incluso la poesía. Sin embargo, estas facetas más cultas no compensaban su inclinación por la violencia y el terror. La vida de Caracalla terminó de manera inesperada en el año 217. Mientras realizaba una campaña en Asia Menor, detuvo su séquito en un campo para atender una urgencia intestinal y fue asesinado. Así murió uno de los emperadores más controvertidos de Roma, dejando un legado de sangre, ambición y tiranía. Ahora, hablemos de Gladiator 2. Aunque Caracalla aparece como personaje en la película, su historia en la ficción no se parece mucho a la real. Esto no es raro, ya que Hollywood suele tomarse muchas libertades con los hechos históricos. Pero conocer la auténtica historia de Caracalla nos permite entender lo complejo y oscuro que fue este periodo de la historia romana. Y así terminamos esta fascinante, aunque sombría, historia de Caracalla. ¿Qué opinas de este personaje? ¿Crees que su crueldad estaba justificada por el contexto de la época o fue simplemente un tirano despiadado?
Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias increíbles de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.